creyendo en tus promesas, Dios del cielo. Oh Padre, en este momento, oh Señor amado, ocurra milagro en los cuerpos enfermos, Padre, ahora, creyendo, aleluya, en las promesas de Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha enviado allí para ministrar bajo su gracia, para ministrar bajo el poder de su Santo Espíritu. En esta hora, Padre, allí ocurra milagro en los cuerpos, Padre, allí. Oh Dios mío, prodúzcase órganos nuevos. Allí, Padre, Dios mío, allí tu mano de poder se mueva, Padre, para operar milagros aquí, Señor. Donde está faltando, Dios amado, aquí, Padre, tu mano de poder se mueve ahora, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en este momento, allí lo que están atados, Dios mío, allí tu presencia está, Padre, allí el fuego de tu gloria, el fuego de tu espíritu, se ha soplado en esta hora, sí, Padre, y los alcances aquí en la distancia, Señor, se ha alcanzado tu pueblo, se ha alcanzado la multitud ahora, por el poder de Jesucristo, aquí, Padre, el fuego de tu espíritu se ha soplado sobre el Pentecostés, y ocurra milagros aquí, Padre celestial, dones de lengua se han repartido ahora, ministerios se han despertado aquí, Padre, aleluya, y se ha despertado a renuevos en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, para ti es la gloria, Señor, para ti es la gloria. Levanta la mano donde está y glorifica a Dios. Levanta la mano allí. Gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Señor, porque hiciste el milagro en mi cuerpo. Aleluya, en esta hora confiésalo, porque Cristo cargó en el madero. Por eso es que estamos ministrando, porque creemos en la palabra y en el Señor Jesús. Y comienza a activar ese cuerpo enfermo. Comienza a activar esta hora, creyendo que Cristo cargó en el madero con enfermedad. Y tú, cautiverio, Cristo lo ha llevado. Por eso levanta las manos y dice esta noche: soy sano por la fe en Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Oh, ocurre el milagro en ese momento en mi cuerpo, por la fe en Jesucristo. Proclama en esta hora, iglesia. Bendito sea su nombre. Hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora, confiando, hermanos, que el Dios del cielo ha escuchado nuestra oración y hemos rogado oír su palabra. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje muy importante, hermanos. Toda la palabra es importante. Siempre estamos aconsejando a los hermanos que se familiaricen con la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Hay algunas versiones que ha incluido libros apócrifos que, por cierto, hermanos, no tienen ninguna inspiración, ¿no? Ya los de la iglesia saben. Recomendamos siempre leer la versión Reina Valera. Que les digo, según uno sabe, hay varias versiones de la Biblia y algunas están bien incluidas con libros apócrifos. Algunos contienen, por ejemplo, algunos de los que más conocidos como Macabeos y otros libros. Algunos son reiteraciones de libros de profetas ya conocidos. Aquellos libros tenemos que rechazar porque no tiene inspiración divina. Nosotros nos conformamos, hermanos, con los 66 libros que Dios ha permitido. Usted sabía que esta palabra que nosotros leemos en nuestros cultos y leemos en el hogar y muchas veces también en el trabajo, usted sabía que estos libros, esta biblioteca, mejor dicho, ha pasado por reinos e imperios, pero como nuestro Dios es fiel, hermanos, no puede faltar a su promesa, su palabra ha permanecido fiel. Y están vigentes los mensajes del Señor, como cuando el Creador inspiró a sus profetas, como cuando Cristo habló a sus discípulos. Tal cual tiene la esencia del mensaje, del contenido de la palabra de Dios. Ahora, si uno está escuchando
críticas que no vienen de parte de Dios, aquellos que por ahí escriben libros criticando los evangelios, pues déjalo que lo haga, hermano. Por eso la Biblia dice que para los que están en tinieblas es locura, pero para nosotros que hemos recibido la luz, para nosotros es vida eterna. Para nosotros la palabra de Dios es lámpara, hermano. Allí encontramos remedio para nuestra alma. Allí encontramos el sentido de nuestra vida. Allí encontramos el camino a la salvación. Muchos seguramente me dirán, pero Jesucristo es el camino. Sí, Jesucristo es el camino al Padre. Pero la Biblia también es la palabra, hermano, que Cristo habló. Y ellas son las que dan testimonio, dijo Jesús. Entonces, siempre estamos diciendo que la palabra de Dios, para comprender, para interpretar, primeramente hay que estudiar la palabra, hermano. Al mismo tiempo usted tiene que dedicar oración, ayuno, tiempo de sacrificio corporal, tiempo de súplica ante Dios para poder comprender la palabra. Y por sobre todas las cosas, escuchará al pastor de su iglesia, a ese hombre que Dios levantaron, suyo hombre fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a su cónyuge, fiel en el trabajo secular, un hombre esforzado. A esa persona ejemplar, a ese tiene que escuchar y crecer al lado de ese hombre fiel a Dios y aprender allí los buenos consejos de la palabra de Dios. Y si en algún momento vas a exponer la palabra, pues Dios va a abrir la puerta para que tú también seas expositor de la palabra. Así que hay que prepararse de esta manera. Entonces siempre aconsejamos que la palabra de Dios, hermano, tenemos que armarlo, es un rompecabezas que hay que armarlo. Y no hay que armar la manera que nosotros pensamos. La Biblia se interpreta solo. Entonces hay que leer de punta a punta para que puedas entender el contenido. No te conformes con un solo versículo, con un solo tema. A veces los hermanos me dicen, pero ¿sabe cuánto tiempo nos va a llevar? Sí, va a llevar mucho tiempo. A nosotros que hace muchos años que estamos ministrando la palabra de Dios, nos ha llevado muchos, pero muchos años, noches, días enteros, ayunos, meses, dedicándonos a leer la palabra y así a examinar parte por parte. Y esto normalmente es para los que ministramos, es para todo, hermano. Porque usted no, si usted desconoce el lugar donde Dios le ha situado, usted no va a colaborar en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto necesita sumergirse en el río de la palabra de Dios para ser un utensilio, una herramienta importante en el pueblo de Dios. Porque no crea que el pastor de la iglesia trae toda la palabra, no crea que solamente lo que ministra en el altar. Todos tenemos que participar del cuerpo de Cristo, hermanos. Aleluya. Voy a leer un pasaje que ocurrió en el Antiguo Testamento. Voy a leer un pasaje donde la Biblia dice de esta manera, está en segundo libro de Reyes, capítulo 11, hermano. Voy a leer. Nosotros siempre estamos recalcando que el pueblo cristiano no tiene por qué adoptar las costumbres hebreas para ministrar en la presencia de Dios. Porque la Biblia es claro, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Bendito sea Dios para siempre. Se pasó para el otro lado. Lo dejó a ellos del otro lado del río y se pasó para nosotros. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que ninguno puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Así que tanto el judío como nosotros los gentiles tenemos que llegar a Dios solamente a través de Jesucristo. Así que si algún judío que viene a Jesús, nosotros de una vez decimos, bienvenido a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque te has cruzado desde el otro lado del río hacia la presencia de Dios. Porque aquel pueblo menospreció a Jesús, lo desechó. Aleluya. Entonces Dios también lo dejó atrás, hermano. Y pasó a ser un pueblo común. Por lo que usted no puede estar alabando sino al Dios de los cristianos. Usted tiene que alabar al Dios de los cristianos. Aleluya. Porque Israel ha pasado a ser una nación cualquiera, nación común. Ya hemos hablado en un momento que Dios se acordó de ellos cuando ellos
levanten la voz y giman ante el Creador y clamen por Jesucristo, para que los liberte de aquel hombre inicuo que vendrá pronto sobre la tierra. Pero mientras, solamente los que venimos a Jesucristo podemos alcanzar vida y vida eterna. Vamos a leer, hermanos, capítulo 11, segundo libro de Reyes, capítulo 11, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia: Atalía usurpa el trono. Estos son ejemplos, hermanos. De allí sacamos nosotros en esta hora para nuestra comida, para el alimento del alma. Por esto es que leemos y dice la Biblia: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, y a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, era un tiempo donde aquel pueblo estaba en un constante lucha por el poder, donde un rey destruía a otro entre el mismo pueblo de Israel. Era un tiempo donde ya se había separado, ya había ocurrido esta gran división entre los 12 tribus de Israel. Estos 12 Dios había elegido, pero por causa de la falta de humildad, dice la Biblia, en el rey Salomón, allí termina de separarse estas 12 tribus. Entonces comienza a haber lucha por el poder del trono, hermanos. ¿Quién va a ocupar el trono? Y surgieron dos reinos allí: el reino de Judá y el reino de Samaria. Esto que estoy diciendo es una síntesis de lo que nos dice anteriormente a este suceso. Gloria a Dios. Entonces, en medio de esta matanza, donde el más fuerte se apoderaba del trono y se apoderaba de todas las riquezas que el pueblo tenía y se apoderaba aún de la casa de Dios, siendo que ellos, los israelitas, habían orado a Dios y habían dicho: Señor, nosotros queremos un rey. Esto ocurre en el tiempo de Samuel, cuando ellos comienzan a pedir rey porque querían ser como las demás naciones, dice la Biblia. Entonces Dios habla a través del profeta Samuel y les dice: ustedes han pedido rey, yo quise ser vuestro rey para siempre, dice Dios a ellos. Pero como han pedido rey ustedes, pues les voy a dar reyes. Entonces, uno de estos tiempos ocurre este momento trágico, donde uno de los hombres también se levanta y termina con la vida de Ocosías, que en ese momento estaba reinando. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que en medio de este conflicto se levanta una mujer a tomar posesión del trono. Gloria a Dios. Siendo que Dios había prometido a través de los profetas que para los hijos de Israel, cuando hablamos de Israel estamos hablando de los dos reinos ya divididos, pero para ambos grupos Dios
había prometido que no faltaría varón que estuviese al frente del pueblo. Pero por causa de la falta de humildad y de sometimiento a la voz de Dios, porque no crean que Dios había permitido a estos hombres ocupar el trono porque se les ocurría. Ellos tenían requisitos que cumplir con Dios primeramente para poder ser bendecidos y ser de bendición al pueblo. Y tenían requisitos de cumplir con la sociedad de aquel entonces. Pero como ellos habían roto el compromiso con Dios, se desata este gran conflicto que ya no tenía fin, hermano. Aleluya. Entonces, por causa de esta maldad, de no someterse a la voz de Dios, de no cumplir con nuestro deber o con los deberes estos líderes, estos reyes, se produjo este gran fracaso, hermanos. Porque este es el resultado que se obtiene cuando no oímos la voz de Dios, cuando cerramos los oídos para no escuchar sus consejos. La maldad se multiplica y cada vez va generando peores pecados en medio del pueblo de Dios. No estamos hablando afuera, estamos hablando adentro del pueblo. Porque esta gente, hermano, es el reflejo, es la luz para que nosotros aprendamos de ellos. Algunos dirán seguramente, pero este era de antiguo tiempo, sí, Señor. Pero aquí encontramos de que estas personas no oían, no estaban sujetos a Dios. Por lo que la maldad y la dureza del corazón lo fue atrapando y lo fue llevando de una situación a otra. Lo fue conduciendo, cayeron en un pozo profundo y de ahí fueron a otro más profundo todavía. O sea, cuando desoímos la voz de Dios, hermanos, nuestra situación se profundiza, hermanos. Cada vez se hace más complicado el problema. De tal manera que entra una mujer a tomar posesión del reino. Más allá de que había promesa de parte de Dios que no faltaría varón, hombre, que ocupara el liderazgo de su pueblo. Esto no es, hermano, que a medida que pasen los tiempos Dios fue cambiando. Dios sigue permaneciendo en el mismo orden. Por eso es que nosotros vamos a recorrer un poco la palabra de Dios en esta parte de la historia bíblica y también nos iremos en otro momento de la palabra para sacar de este pasaje cómo es que somos llevados de una situación y pareciera ser que cuando esta mujer toma el poder, pareciera ser que ella calmó todo conflicto. Pareciera ser que todo estaba bien, hermano. Pero sin embargo, dice la Biblia, como había en ese lugar hombres que temían al Señor. Porque usted va a observar que esta mujer no es que en ese momento decidió tomar el trono. Ella tenía ya esta intención de apoderarse del reino. Porque la Biblia dice que cuando ella vio morir a Ocosías, a su hijo, automáticamente, ¿qué hace esta mujer? ¿Se levantó y defendió la que de su hijo? No. La Biblia dice que ella toma y comienza a destruir a todos los hijos del rey. Ahora nosotros decimos, entonces nos preguntamos, ¿amaba esta mujer? ¿Era una hija de Dios o era una asesina? Y no es que estamos hablando que quitó vida de hombres grandes, mató a niños. Porque ya venía con esa maldad. Esto es lo que entendemos a través de la palabra,
que cuando nosotros desoímos la voz de Dios y los tiempos transcurren y nos mantenemos duros al Señor, el conflicto se profundiza y genera maldades. Cada vez se torna peores, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, ella toma automáticamente y usurpa el trono. ¿Por qué la Biblia llama usurpar? Porque como el principio divino, hermano, allá en el Edén, Dios le dio autoridad al hombre que pudiera guiar su casa. ¿No es cierto, hermano? Obviamente en la casa tratamos e intentamos de guiar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿no? El buen guía, ¿qué hace? El buen guía lo que hace es transmitir ejemplos. Primero, él vive los buenos ejemplos. Y luego transmite y enseña a los demás. Y luego vienen los cargos sociales, que en este caso Dios había asignado a un hombre ocupar el trono. Por eso es que la Biblia dice usurpar, tomar debidamente, indebidamente, mejor dicho. Tomar, en este caso tomó a la fuerza el trono que le pertenecía, que por cierto en ese momento nos faltaba quien pudiera ocupar el lugar del rey. Aleluya. Pero, hermanos, como en ese lugar había personas que temían al Señor y conocían los principios de la Escritura, escondieron un solo hijo de este rey, porque por la promesa de Dios y del compromiso con la sociedad, el rey también debía de dejar herederos en su trono. Esta parte, hermano, es importantísimo, porque de ahí nosotros entendemos y vamos a profundizar la palabra. Cuando la maldad, cuando la apostasía, escucha esto, Iglesia de Cristo, cuando los engaños, cuando las mentiras han entrado en medio nuestro en la iglesia de Jesucristo, cuando poderoso Dios, nuestros líderes fracasan, cuando sucede que los líderes de las iglesias, cuando nuestros pastores, nuestros superiores caen en pecado y lo único que a veces observamos que avergüenza del evangelio, entonces es ahí cuando muchas personas se levantan como Atalía, pensando que el Dios del cielo ha cambiado, pensando que el Dios del cielo se ha olvidado de sus promesas, pensando que el Dios del cielo ha roto con esos requisitos para con su pueblo, con él. Y se levanta con nuevos pensamientos, con nuevas teorías, Iglesia de Cristo, aleluya. Es que con la muerte de Ocosías no terminaba el trono, hermanos. Había mucha gente que podía ocupar ese lugar. Lo que sucedía, hermano, en ese momento es que la persona indicada para encaminar a las personas que ocuparan el reino, el trono del pueblo de Dios, estaban con otra mentalidad, hermano. Porque no crea que Atalía estaba fuera de este contexto de la desobediencia, hermano, y de permanecer en un estado antagónico ante el Señor, resistiendo a su palabra. Atalía también era parte de esta masa de conocedores de la palabra que estaba y vivía en un estado de altivez, resistiendo a Dios, resistiendo a su palabra. Por eso es que ella, ya estando en este pecado, se levanta y toma, conociendo la palabra de Dios, toma el trono, sabiendo que Jehová Dios había prometido y había hablado el Creador, que al principio estuvimos viendo que Él le permitió a su pueblo levantar reyes y que no faltaría varón que ocupara el trono. Aleluya. Por eso, hermano, este es uno de los pecados más graves. Este pecado no se compara ni siquiera con otros pecados de muerte que conocemos en la vida que podemos cometer en el cuerpo.
Por cierto, el pecado de condenación es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero otros pecados, la Biblia los llama pecados de muerte, lo que podemos cometer en el cuerpo, no en el pensamiento, en el cuerpo. Este pecado se llama pecado de rebelión. El pueblo de Dios, cuando hablamos del pueblo, estamos incluidos todos. Se puede rebelar contra Dios, puede cometer varios pecados que están identificados en la Sagrada Escritura. Pero este tipo de pecado se llama pecado de rebelión, por cuanto que la persona se levanta directamente en contra de Dios. Aleluya. Porque Dios opera, escucha esto, Dios opera a través del trono que actualmente representa la autoridad de Dios en su iglesia, a donde Dios ha asentado un hombre, a donde Dios ha asentado su siervo para guiar a un pueblo. Esto representa. Entonces, uno de los pecados que está identificado en la palabra y que cometió, también la Biblia dice acerca de Luzbel, ahí encontramos el pecado de rebelión, rebelarse directamente. Este es un pecado de muerte, hermano. Usted sabe cómo terminó Talía. Usted sabe cómo terminó Talía. La Biblia dice que fue muerta a espada por el pueblo, porque había gente que temía a Dios, que conocía su palabra. Es un pecado de muerte, hermano. En estos últimos tiempos. Es que lo que pasa, predicadores, que ya no hay hombres para que ocupen el pastorado. Esto es una mentalidad antagónica, hermano. Es un pecado terrible que en este tiempo arrastra el pueblo de Dios. Escucha esto. Usted y yo podemos rebelarnos directamente en contra del Señor cuando nos rebelamos contra el altar. Entonces ahí nos bajamos. Que en el Edén Dios le entregó el liderazgo en el hogar, en el trono, en el altar al hombre y a la mujer como compañera, dice la Biblia. Esto no significa que la mujer no, la mujer muchas veces, hermano, iglesia de Cristo, es superior a nosotros en muchos casos. Está en la palabra. Y les voy a mencionar. ¿Qué hombre, qué ministro ha cargado en su vientre al autor de la eterna salvación? Ni el profeta Elías lo cargó. Fue una mujer que encargó al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que no crea que solamente estar en el altar y ocupar el liderazgo en la iglesia es lo más importante, hermano. Esto va directamente para las hermanas. Las mujeres que pretenden servir a Dios, no solamente es apuntar al altar, no solamente es apuntar a donde está el pastorado, hay muchos lugares, por eso hablamos, es un pecado de rebelión, con tan solo estar con esa mentalidad, hermano, de querer ocupar el lugar que Dios le ha dado al hombre. Gloria a Dios. Y que muchos me han dicho, lo que pasa, hermanos, predicadores, que no hay, son excusas, hermanos. Está quedando poco, pero hay pastores, hay hombres que Dios ha llamado y ha constituido. Y lo que pasa es que no tiene éxito, entonces no queremos estar con ellos. Este es el problema. Y es que para el tiempo de Atalía, cuando unos años prosperó la mujer, estuvo bien. El pueblo parecía que había calmado este conflicto, pero grande fue la sorpresa para esta mujer. Gloria a Dios. Hermanos, este concepto de ocupar el trono, el altar, por donde baja, dice la Biblia, la bendición y la gloria de Dios. Lo único que hacemos, o lo único que hizo Atalía es trastornar la obra de Dios, confundir al pueblo en aquellos días. Aleluya. Confundir a todo un pueblo. Y a veces nosotros creemos que solamente esto es porque
tenemos un pensamiento machista, no. No hay otra mujer más preparada en la palabra de Dios. No hay otra persona indicada como María que cargó a Jesús. Ahora nos preguntamos como la iglesia de Jesucristo. No sé si usted es iglesia de Cristo o a qué iglesia pertenece usted, pero el Señor Jesús respetó los principios del Edén. Y hablo de dos momentos que Jesús ministró. Él respetó los principios del matrimonio, Mateo 19, y respetó los principios establecidos por Dios en el Edén cuando le dijo a Pedro. Y usted sabe cómo era Pedro. Si desconoce, estoy un poco más. Gloria al Señor. Pues la Biblia dice, hermanos, que la madre de Jesús, nuestra hermana María, que está en el cielo, estaba dispuesta a morir por la causa del llamamiento de cargar a Jesús, de criar a Jesús, de formar un niño y de llevarlo a la juventud y luego ofrecerlo en la cruz del Calvario. Él no solamente ella estaba dispuesta a estas cosas, sino estaba dispuesto a morir. Demostró estando con Jesús, la única mujer, la única seguidora, la única fiel que estaba junto a la cruz de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesús no constituyó a María como líder en la primera iglesia? Aleluya. Hermanos, cuando nosotros desviamos la palabra de Dios, cuando nosotros cambiamos o pensamos o imaginamos porque Dios no está haciendo nada, porque Dios está en silencio, o porque los demás hacen y deshacen, creemos que mientras eso Dios hace otra cosa. Dios está observando a su pueblo, Dios está observando a su gente. Por eso en este tiempo Dios está llamando a su iglesia. Cristo dice, aleluya, que sus ovejas conocen su voz. Por eso Dios en este tiempo te está llamando a que te unas, a que corra y salga de esa apostasía, de esa mentira que solamente está haciendo trastornar la obra de Dios, que solamente hace encaminar a una multitud a la confusión, a la falta de entendimiento, a la división, a la contienda, pensando que de esta manera, resistiendo a la palabra genuina de Dios, pensando que de esta manera van a entrar al cielo, hermanos. Recuerda que Luzbel fue expulsado del cielo por ser divisionista. Satanás fue expulsado porque se rebeló. Es un pecado de muerte rebelarse, hermano. Es un pecado de muerte rebelarse contra el altar que Dios ha constituido. Aleluya. Así que no creas que vas a entrar. Si tú estás pensando que Dios ha cambiado, y lo que pasa, predicador Emilio Gaete, estamos viviendo en tiempos modernos, pero el Dios del cielo sigue intacto, sus pensamientos siguen iguales, por eso es que hay muchos fracasos. En la actualidad, ya muchas de nuestras hermanas ya no piensan en otra cosa sino apuntan al altar. Entonces ya tienen muchas seguidoras. Y cuando ganan algunas personas para la iglesia, ya pasa un par de meses y ya también quiere ocupar al altar nada más. Como si fuera que la Biblia no indica el lugar que a cada uno corresponde. Por eso es que el pueblo, la iglesia de Cristo, camina debilitado, hermano. Camina chueco, enfermo. Hasta en muchos lugares el cuerpo de Cristo está mutilado. Y en muchos lugares solamente es una figura. ¿Por qué hemos dejado el camino? El camino es la palabra, hermano. Gloria a Dios. Y solamente piensan en aparentar, en ser figura. Gloria a Dios. Pensando que es el único trabajo. No crea que Catalía no vivía en pecado mientras vivía cocina. No crea que ella coincidió en el momento. No, ella venía por esa traición, hermano. Y este es un pecado terrible. Arrastrando años. Y encontramos aquí a Judas,
que tuvo tanta oportunidad, que vio milagros, escucha iglesia de Cristo, que vio allí la obra de Cristo, pero en su corazón había traición. Y esto es faltar, hermano, esto es resistir a la voz de Dios. Usted me dirá, pero hermano, la Biblia dice que Judas estaba predestinado, pero tuvo oportunidad mientras escuchaba los mensajes, mientras escuchaba la palabra. Es que nosotros decidimos, hermano, seguir el camino correcto según la palabra de Dios, o nos desviamos como los demás. Aleluya. Y muchas veces creen mis hermanas, que muchas de ellas se te había agradecido al Señor. Hay muchas siervas de Dios, por lo que agradezco siempre, que oran por nosotros, que nos aconsejan. Momentos muy difíciles, ha estado a nuestro lado y ya nos ha consolado, nos ha dado palabra de aliento y estamos agradecidos al Señor por esto. Pero sepa, iglesia de Cristo, aleluya, que la superioridad tenemos que demostrar, hermanos, delante del Señor cuando estamos allí. La superioridad en la Biblia es completamente, hermano, estar o vivir un estado de humildad, de disponibilidad. Era una hermana que Dios la había prosperado, había comenzado a trabajar con la radio y le había ido muy bien porque Dios le entregó este trabajo a esta hermana. Hace muchos años atrás conocí a esta sierva de Dios, pero transcurrió el tiempo y ella fue prosperada. Y mucha gente venía a ella. Entonces, todas estas cosas la llevó a pensar que ella podía ejercer autoridad sobre la gente ocupando el lugar del hombre en el altar. Gloria a Dios. Pero escucha, iglesia de Cristo, en este transitar de nuestra vida, nunca tenemos que perder la dirección de la palabra. Nunca tenemos que perder, olvidarnos de que el Señor nos llamó con un compromiso de estar firme en su palabra. Y yo me acuerdo de esta hermana que el Señor la prosperó tanto, que un día me invita y me dice, hermano, quiero que venga a hacer una oración, porque le voy a contar algo. Gloria a Dios. Entonces, ella me sale con esa idea de que la multitud la estaba llevando a que ella liderara una congregación. Porque a veces creemos, hermano, que la multitud es el que decide, que la multitud es el que tiene que gritar, como los días de la muerte de Jesús, cuando los judíos que estaban traicionando al Salvador de nuestras almas gritaban a Jesús. Muchas veces creemos que esas personas son los que deciden por nosotros. ¿Sabe, iglesia de Cristo? Quien decide por ti es la misma palabra. Es la misma palabra que nos guía a realizar nuestras obras en la tierra, hermanos. Iglesia de Cristo, que va a sonar allá en el cielo nuestras obras. Si hacemos conforme a su palabra, pues allá seremos bienvenidos. Y esta fue la palabra que el Señor me había dado para esta hermana, que Dios nos la había llamado a ocupar el altar como líder en la congregación, que Dios la había entregado a trabajar en la radio y a prosperar, pero ella no escuchó la voz de Dios, hermano. Y en una oportunidad el Señor muestra esta visión y vi a esta hermana salir de su casa y dirigirse hacia un lugar donde lo único que pude ver, hermanos, no fue mi imaginación, fue una revelación de Dios. Y ahí comprendí, cuando la Biblia habla de las tinieblas de afuera. Y vi a esta mujer, a esta hermana que sirvió tanto tiempo al Señor, pero por no escuchar la voz de Dios, hermano, por no estar sujeto, recuerda, hemos mencionado por qué Satanás fue expulsado del cielo. Estos son secretos que se reveló por la iglesia, para que usted y yo podamos analizar, hermano. No crea que al cielo vamos a entrar porque somos cristianos solamente, porque predicamos bonito, porque la multitud nos aplaude,
o porque tenemos éxito en el llamamiento, o porque hay muchos como nosotros. No crea que por eso va a entrar. Y di a esta hermana, perderse en las tinieblas de afuera. Sé que hay muchos cristianos que no creen, pero Jesús dijo que al infiel, al siervo infiel, y cuando habla de siervo, no crea que solamente los pastores son los fieles, no crea que solamente los evangelistas son los siervos, no crea que solamente los profetas. La Biblia habla de diaconisas, también son siervos de Dios. La Biblia habla de ancianas, consejera, maestra del bien, dice la Biblia, también son siervos de Dios. Muchas veces cuando nos dejamos guiar por el entorno, hermanos, por la influencia, entonces desviamos. Y uno de los pecados terribles que la iglesia está cometiendo en este tiempo, también muchos hermanos están ocupando, están invirtiendo los ministerios. Hay hombres que fueron llamados a ser evangelistas y hoy son pastores. Es un pecado delante del Señor y se llama pecado de rebelión porque se está rebelando contra el altar. Porque Dios te dio una gracia especial para traer almas a la iglesia y dejarlo a tu pastor, no para que tú lo pastorees. Y hay pastores que hoy han salido a hacer evangelismo. Una cosa es evangelizar por temporada y traer almas a la iglesia, pero dejar el altar donde Dios te colocó e ir a decir que sos evangelista porque al evangelista lo ama más, también es un pecado de rebelión. Porque te rebelas contra el altar. Gloria a Dios. La Biblia lo llama sublevación. Dice Luzbel, se subleva con sus ángeles en contra de su creador. Y como no fue hallado, dice la Biblia, fue expulsado del cielo. Así ocurre con las personas, hermanos. Por más que haga milagros, por más que haga señales, Iglesia de Cristo escucha, despierta, dice el Espíritu Santo. Dios no ha cambiado, aleluya. Los rebeldes no entran, los que le resisten a Dios no entran. Por más que yo esté profetizando, por más que haga milagros, grandes señales y prodigios, aleluya, eso no me permitirá si mi corazón está en un estado de antagonismo, en rebeldía para con el Señor en su altar, o estoy menospreciando al hombre que Dios ha puesto delante de mí. Es un pecado terrible ante la presencia del Señor. Encontramos a una mujer que dijo, y Jehová escuchó, y así es nuestro Dios. Y esa era María, la hermana de Moisés, que dijo, Moisés, nosotros somos iguales que Moisés. Aleluya. Y el pecado que ellos cometieron no fue la crítica por la esposa que tenían, no. El pecado es que ellos pensaron y dijeron, somos igual que Moisés. Y le dice, no, son iguales ustedes que Moisés. Porque yo lo constituí a Moisés como líder en mi pueblo. Y esto es un pecado de rebelión, el cual la iglesia tenemos que arrepentirnos. Porque de otra manera, hermano, le estamos resistiendo a Dios y en su presencia no entramos. Y muchas veces nos gusta el pastor porque, bueno, no habla bien, pero Dios lo levantó. El Espíritu Santo lo confirmó a través de muchos profetas y profetizas que su ministerio es el pastorado. Y no solo esto, sino que demuestra cuando habla, cuando enseña, cuando la paciencia con las almas, demuestra que es un pastor. Y no solo esto, es un hombre de trabajo, es un hombre fiel a la esposa, a los hijos, es un hombre esforzado, edifica la casa del Señor. Entonces, ¿qué más quiere el pueblo del Señor? El que no nos gusta porque es un hombre anticuado, que cuando enseña nos habla hasta las cosas íntimas. Y si para eso está el pastor de la iglesia. El trabajo del pastor es guiarnos hasta las puertas de la vida eterna. El trabajo del pastor es llevarte de la mano, estrictamente hablando, a través de la administración de la palabra, hasta hacerte llegar a la puerta del cielo, a donde después de la muerte de los ángeles abrirán la puerta y entraremos, hermano, a morar. Porque recuerda, Cristo es la puerta. Pero para estar allá, hermano, hay que prepararse. Hay que estar listo. Gloria a Dios. Puede ser que en el tiempo de esta mujer estaba escondido este pecado en su alma.
A lo mejor venía y abrazaba a otros días, a lo mejor le decía te amo, hijo mío. O a lo mejor a los nietos que ella misma asesinó, a lo mejor pensaba yo te amo, decía muchas veces, o traía presentes. Pero en este caso ella expresó lo que había en su corazón. El pecado era una homicida, hermanos. Y este es el resultado que hoy la iglesia y muchos de nuestros hermanos están obteniendo. Al faltar el conocimiento de la palabra, al faltar a la palabra del Señor. Esto no significa que vamos a traer cualquier hombre y lo ponemos en el altar. No, señores. Si está faltando, hay que orar a Dios para que Él se provea un pastor. Y lo que pasa es que ya se encontró otra pareja, el pastor y se fue. Entonces ahora hay que empezar a orar para que Dios traiga un hombre para que ocupe ese lugar. Esto no es para que usted el trabajo lo tire, no, tiene que orar para que Dios traiga a ese hombre. ¿Sabe cuánto tiempo fue escondido este hijo, este muchachito, este niño que era parte de la realeza? La Biblia está hablando de 6 años escondidos en el altar, en la casa de Dios. Esto simboliza el tiempo que usted y yo podemos esperar hasta que Dios traiga un pastor, hasta que Dios se provea un hombre. Y no solo Dios puede proveer del pueblo, puede traer otros lugares también. ¿Por qué no, señores? Es que si trae otro lugar, a mí no me va a gustar, hermanos. Este es el problema. Aleluya. Y había un pueblo que había quedado sin pastor porque sucedió esto que hoy está pasando mucho, hermanos, que no es más que resultado de faltar a Dios, que muchos de nuestros ministros, líderes, abandonan el cargo y, bueno, toman otros rumbos, otras decisiones. Muchos de ellos fueron llamados, pero como no perseveran, hermano, como no cumplen el requisito con el Señor, muchas veces es Dios mismo quien los echa fuera. Esto que les digo no le parezca raro, esto está en la Biblia. Dios limpia su obra también. Porque si usted tiene un empleado, y si no le rinde y está faltando todo el tiempo, varios momentos se va a cansar, lo va a despedir, o no es así. Así también es Dios con nosotros. Y en muchos lugares ha acontecido así, hombres que Dios ha llamado, lo ha preparado, pero no han querido sufrir, no han querido someterse a Dios, y no han querido crucificar los deseos, las pasiones desordenadas, entonces se fueron a sus pensamientos. Y ocurrió con una iglesia. Y allí estaba un grupo de hermanos. Muchos de ellos se habían vuelto atrás ya por este tropiezo, pero un grupo que amaba al Señor, que esperaba con paciencia, comenzó a orar, comenzó a clamar al Señor. Entonces ellos oraron, clamaron a Dios, esperaron, vigilia tras vigilia, ayuno tras ayuno. Esta es la manera de buscar a Dios. No crea que lo que pasa es que ya el hermano Emilio tiene el título de pastor. No se trata de eso. Es muy importante los estudios, hermano. El siervo de Dios tiene que estar preparado para enseñar, para aconsejar palabras profundas en la Biblia. Pero no alcanza con el título. Dios tiene que llamar. Esta es obra del Espíritu Santo. Estoy hablando a la verdadera iglesia y de la verdadera iglesia que se nutre de la palabra de Dios. Esta no es palabra para cualquiera, es para la iglesia de Cristo. La iglesia que ama al Señor, que escudriña su palabra y entiende que el Espíritu Santo es el que tiene que preparar, llamar y ser preparado ese hombre para ocupar el lugar. 6 años esperando para que aparezca sorpresivamente, hermano, y les termino de contar, hasta que este grupo de hermanos estaban orando, clamando al Señor. Y por allá apareció, enviado por una denominación, un pastor. Y pasó un par de tiempo y este hombre no soportó y se retiró, se fue. ¿Sabe por qué ocurre esto, hermano? Muchas veces porque hay personas que están orando. Hay personas que están clamando. Entonces Dios es el que estaba obrando en ese lugar. Entonces no podía quedar cualquiera en ese trono, en ese altar. Tenía que dar su hombre, ese hombre que Él llamó y preparó para ocupar ese liderazgo allí. Y después apareció, el primero que apareció fue un hombre de otro país y no aguantó la presión, dijo este hombre, y se volvió a la nación de donde había provenido. Era Dios obrando. Y después apareció otro más que ya tenía muchos años de servicio, pero tampoco soportó y no había
no había, para dar un poco, ¿no es cierto? No era, digamos, mucho trabajo por realizar, pero como había gente que oraba, esta es la parte de la iglesia que le corresponde a la iglesia, que se ha quedado sin líder, tiene que orar al Señor. Tiene que clamar al Señor. No importa que está en la ciudad, si hay muchos candidatos, no importa que está, si hay una fila de 20 cuadros de personas, de hombres que quieren ocupar ese lugar, hay que orar primero al Señor y esperar el momento que Dios indique la persona que va a liderar ese lugar, hermano. Aleluya. Hasta que llegó, allí Dios se prometió un hombre que Dios había preparado, que sencillamente era un colaborador de la iglesia, de la denominación de él pertenecía, pero fue enviado a este lugar donde los hermanos estaban orando y clamando por un pastor, donde faltaba un hombre de Dios. Y él se presentó humildemente como un colaborador más, pero para la gloria de Dios este hombre creció y supo trabajar hasta con las manos para edificar el templo. Pero estas personas tuvieron que orar. Dice la Biblia que sorpresivamente el pueblo, y esta es la esperanza, hermano, que está en cada uno de nosotros, que no crea que el hermano Emilio cree que solamente hay unos pocos. Hay cientos de miles de hombres y mujeres fieles a Dios en todo, hermano, en todo ancho de la tierra. No crea que este pensamiento distorsionado, hermano, corrupto, que actualmente está haciendo estrago en muchos lugares, que solo hace que nuestras jovencitas, nuestros jóvenes sean presas fáciles de oportunistas, porque estos son los resultados. Porque si usted trae a una persona ineficiente a liderar un pueblo, va a dar resultados ineficientes. Por eso necesitamos, en este caso, hombres, reyes del cielo que puedan ministrar bajo la gracia, la unción y el conocimiento profundo de la palabra de Dios para formar y levantar hombres y mujeres, jovencitas, niños fuertes, nutridos en la palabra, dispuestos a ganar almas y a permanecer en el tiempo, en la sana doctrina. Y si faltara nuestro pastor para ocupar también su lugar, hermano. ¿Cuántos le siguen a Dios este tiempo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Así que no crea que esto es tan fácil. Esto no es quitar uno y poner, no. Aleluya, esto lleva un tiempo, lleva un proceso. Por eso Dios está llamando a su iglesia que salga de esa apostasía y que te unas a las sendas antiguas, no al del hermano Emilio, sino te unas a la senda antigua de Jesucristo. El mismo constituyó hombres para que ocupara el altar, hermanos. ¿Y qué hombre se proveyó el Señor? Estaba dispuesto a morir, y según la Biblia, el primer pastor que tuvimos murió como el Señor Jesús. Esto no es un invento, Jesús habló. Capítulo 20 de San Juan le habló que él iba a ser llevado al lugar donde él no quiere ir. Le estaba hablando de su muerte. Así que no crea que el precio de un pastorado te puede costar la vida, hermano. Hay muchos soldados que mueren en la batalla, iglesia. Así que no crea que es un trabajo cualquiera. Hoy muchos quieren ocupar por los diezmos, las ofrendas, y esto no es así, señores. Otra mentalidad antagónica, pensando solamente en el salario. Si tú quieres tener una buena ganancia, pues empieza a trabajar con las manos. Obtener un trabajo eficiente y puedes tener grandes resultados del mes. La iglesia no es para negociar. La iglesia es para dar, hermanos. Para dar la vida por nuestros hermanos. Para dar la vida por las almas. En oración. Como muchas veces nosotros permanecemos fieles a Dios. Y muchas veces no es que simulamos, sino que muchas veces nos esforzamos. Porque tenemos gente que nos está mirando. Que también pensamos en ellos. Que mañana ellos también serán líderes. Y pretendemos nosotros que sean buenos hombres y mujeres, buenos siervos de Dios. Y usted y yo somos quienes formamos a esas personas. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermano? Aleluya. Así que
El trono le pertenece a Dios. Y Dios constituye. Siempre estamos diciendo que hay muchos carteles, pero son muy pocos donde Dios ha constituido. Así que Dios en este tiempo, hermano, está llamando a su iglesia, a que se una, gloria a Dios, a que se una a su palabra, a que te vuelvas a la palabra de Dios. Si tú has pensado como Elías que estás solo, estás equivocado. Hay multitud de hombres y mujeres alrededor del mundo que están teniendo esta misma palabra y están reteniendo la sana doctrina. No te sientas solo. Al contrario, en este tiempo levántate y adora a tu Dios. Levántate, aleluya, y ofrece sacrificio de alabanza, de adoración al Señor, porque sorpresivamente, poderoso Dios, el Señor trae la victoria a su pueblo. Sorpresivamente dice el Espíritu Santo, aleluya, yo levanto a mi siervo, sorpresivamente, aleluya, poderoso del Señor, para demostrar su gloria, para demostrar su poder, su grandeza en este tiempo, porque yo el Señor llamo a los humildes de corazón, porque yo el Señor llamo a los que me aman y me buscan, a los que están dispuestos a rendirse, alma, cuerpo y espíritu, inclusive tu siervo, a dar tu vida, tiene que estar, aleluya, para la gloria de tu Dios, porque tú no sabes en qué momento de la batalla vas a terminar, aleluya, vas a reunirte con tu Dios, pero este es el tiempo. Únete al cielo, iglesia de Cristo, únete al cielo para estar en ella, porque lo que cargamos en el alma, con eso entramos al cielo, iglesia de Cristo, aleluya. Si yo vivo en un estado de contención, hermano, si yo vivo en un estado de división, con eso yo parto y muero. Por eso este es el momento de limpiar nuestras almas, aleluya. Este es el momento de limpiar nuestra vestidura para entrar a gozar con el Señor. De otra manera seremos expulsados en las tinieblas de afuera, porque al infiel el Señor lo echará afuera, porque Dios no comparte su gloria. Solamente Él dejará entrar a aquellos que nos unimos a Él, aquellos que acatamos su palabra y decimos, sí, Señor, así dice tu palabra, Señor. Tu palabra, tu conocimiento que me has dejado, así dice, Padre. No puedo faltar a ella porque ella me da vida y ella me conduce a tener un estado, una comunión íntima contigo, a estar listo para morir y entrar a la eternidad contigo. Aleluya, oh iglesia de Cristo, vamos a orar y decimos, Señor, tu palabra es fiel, Padre, así como tú eres fiel y permaneces para siempre. Así es tu palabra, Señor. Tiene la misma esencia, Padre. Y a ella nosotros, tu iglesia, no podemos faltar. Oh, Señor, nosotros queremos entrar a tu presencia. Por eso en esta hora, Señor, rendimos nuestra vida y reconocemos tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, está allí. Y nosotros, Padre Celestial, nos sometemos a ella, Señor, a tu palabra que has dejado, que has revelado gracias a los profetas, a hombres que han dado su vida por ella, Señor. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu sierva, Señor. Te doy gracias por las siervas que tú tienes en diferentes partes, Señor, que están sirviendo en tu obra, que aconsejan a la jovencita, que aconsejan a los matrimonios. Oh Señor, que trae palabras de revelación, que trae palabras de tu corazón para nuestra alma, que traen profecía, revelación para nuestra vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por esas mujeres que te aman, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.